Existen movimientos alrededor del mundo que se agarran en muchas oportunidades de causas que pueden ser nobles. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, vemos cómo dichos movimientos se transforman en otro tipo de cuestiones, que lejos de impulsar la supuesta agenda noble que tenían en un momento, más bien se convierten en una especie de culto, ¿no? En donde cualquier persona que siquiera piense en cuestionar lo que se está haciendo desde esa plataforma, entonces es acusada, bueno, de ser el enemigo. Por ejemplo, si estamos hablando de una organización que dice luchar contra el racismo y uno los acusa o les cuestiona algún comportamiento, alguna propuesta, entonces automáticamente ellos te acusan de ser alguien racista. Y así lo hemos visto con distintos movimientos, ¿no? Políticos, religiosos, raciales, feministas. Coloque usted la etiqueta que quiera alrededor del mundo. Por ello quiero compartir, antes de iniciar la conversación de hoy o el análisis de hoy, dos conceptos que yo creo que son muy importantes para entender lo que está sucediendo en estos momentos. Y lo saco, por cierto, de la Real Academia Española. El primero es este concepto, fanatismo, que se define de la siguiente manera: apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Y también quiero compartirles el concepto de secta, específicamente el tercer concepto que ellos tienen acá, que dice lo siguiente: comunidad cerrada, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen, esta es la frase clave, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Sobre la base de esto quiero justamente iniciar la conversación porque me parece que la derecha lamentablemente está cayendo en una cantidad enorme de contradicciones que justamente hablan de una hipocresía no vista antes. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Bueno, toda esa introducción que di alrededor del fanatismo, de lo que es una secta, en donde expliqué cómo hay ciertos grupos que se agarran de ciertas causas, ¿no? Que en su debido momento parecen ser nobles, pero conforme las cuestiones van evolucionando, tiende a cambiar o tienden a tergiversar la supuesta misión que ellos tenían. Es algo que, digamos, se está traspolando y se está llevando a cabo o está llegando, ¿no? A filas que supuestamente decían que eran inmunes a esto. Me refiero específicamente a la derecha. Y a la derecha de acá de los Estados Unidos. Porque ha estado pasando algo que es bastante interesante. Yo he escuchado en diversas oportunidades, y ojo, son puntos de vista respetables, son puntos de vista que cada quien puede seguir defendiendo, pero si usted es los que cree esto, y si usted en el pasado dijo algunas cuestiones, digamos, de esta índole, y hoy en día lo cambia sencillamente porque la persona a la que usted sigue cambió el discurso, entonces usted lamentablemente forma parte de esta secta, forma parte de este culto, y es un fanático sin criterio alguno. Tan malo como lo mismo que hace la gente de izquierda. Así de simple. Entonces, bueno, aquí es a lo que yo voy. Hay ciertas cuestiones que cuando uno habla dentro de la derecha, bueno, son bastante rechazadas, ¿no? Por un grueso importante de este movimiento. Y si uno siquiera tiene una postura, llamémosla tibia al respecto, bueno, te acusan de cualquier cantidad de cosas. En Estados Unidos el término favorito, ¿no?, para utilizar a los derechistas que no son derechistas es RINO, R-I-N-O, que significa Republican in Name Only, republicano nada más en nombre, ¿no? Como el Partido Republicano es el que supuestamente proyecta, ¿no?, o defiende las ideas de la derecha, tanto en lo económico como en lo social, entonces se utiliza este término para referirse a alguien que no promueve estas ideas. Sobre todo cuando hablamos de los temas sociales, hay dos cuestiones en donde hay unas divisiones o ciertos argumentos que, bueno, para algunos pueden ser fuertes, pero evidentemente es un punto de vista.
Y voy a hablar justamente de esos dos temas. Uno es el tema del aborto y el otro es el tema de los transexuales, ¿no? Respecto al aborto, ¿qué es lo que se dice de este lado de la acera? El aborto es un asesinato. Ese es el concepto básico, ¿no? De lo que nosotros, los que decimos ser pro vida, defendemos. Y hay gente que va más allá y dice que el aborto es una política, digamos, bien premeditada, impulsada por las élites. Muchos utilizan el término globalista. ¿Para qué? Para el control poblacional. ¿Basado en qué? Bueno, en que si ellos logran de una u otra manera, y sobre todo está apuntando hacia Occidente, en que si ellos logran de una u otra manera evitar que la población occidental se siga reproduciendo a los niveles en los que sucedía antes, entonces es mucho más fácil manipularlo porque es más fácil controlar masas pequeñas. No conforme con eso, lo pueden unir con otras cuestiones que también son relacionadas por un sector con el globalismo, como es el tema de la migración. Como empieza a bajar la demografía o empieza a bajar la tasa de natalidad en un país, evidentemente eso para una economía no es sano, entonces te dice, bueno, necesitamos más gente, la gente de nuestro país, por ejemplo, Estados Unidos, no está pariendo, entonces vamos a traer gente de otras culturas, ¿no? Que van a acabar, les estoy dando lo que es el concepto de la gente que destruye el globalismo y por qué están en contra del aborto. Entonces, el primer paso es dejar que la gente o evitar que la gente tenga hijos. El segundo paso es utilizar esa tasa de natalidad baja para exigir que vengan migrantes de otras culturas, de otras maneras de pensar, y entonces de esa manera, bueno, ellos llegan a este país, no se asimilan porque llegan en números bastante importantes, ¿no? Y es el nuevo país el que más bien se asimila o el que cambia la cultura a parecerse mucho más a los nuevos migrantes, ¿no? Entonces Suiza ya no sería Suiza, sino que es ahora, bueno, un país con gente de otra cultura, de otra raza, de otra religión, etcétera, todo lo que se les ocurre. Ese es el concepto de quienes denuncian al globalismo y dicen en gran parte, bueno, que el aborto es una medida que se promueve con tanta fuerza justamente porque los ayuda en esta tarea que yo estoy describiendo. Habiendo dicho eso, mucha gente dentro de la derecha son incapaces de votar, y lo han dicho así en el pasado, por alguien que es pro aborto, ¿no? A pesar de estar de acuerdo en el resto de las cuestiones. Por ejemplo, y ojo, el personaje terminó siendo bastante nefasto, pero yo me recuerdo cuando en Argentina la opción en las elecciones presidenciales, no estos pasos que hubo este año, sino en las elecciones presidenciales anteriores, la elección era entre Alberto Fernández, ¿no? Entre Mauricio Macri, y el que medio sonó como candidato libertario fue José Luis Espert en ese momento, a quien yo abiertamente dije, bueno, me encantaría que fuese el candidato, y él era pro aborto, ¿no? Y mucha gente conservadora dijo, yo no puedo votar por alguien que evidentemente promueve este tipo de políticas por todo lo que ya expliqué, además de que lo consideran, al igual que yo, un asesinato. Entonces, sería apoyar a alguien que apoya el asesinato de bebés, ¿no? Independientemente, bueno, el kirchnerismo y Mauricio Macri, y Juntos por el Cambio realmente también han estado un poco afín eh, con esa línea. De hecho, José Luis Espera en estos momentos vuelve o se acopló, ¿no? A la fila de Juntos por el Cambio, pero lo que quiero decir es que, bueno, hay gente que es muy radical en esto y el tema del aborto es un punto no negociable. Es una postura respetable, no es mi caso, yo sí considero que es asesinato, yo soy bastante pro vida, pero eh, yo a veces balanceo un poco, ¿no? Otras cuestiones, eh, y en base a eso, bueno, decido a quién apoyar y a quién no apoyar. Obviamente para mí eso es un punto negativo que alguien promueva el aborto, pero independientemente de ello, bueno, yo no es un deal breaker, ¿no? Como dicen acá en inglés, o sea, no es un punto no negociable. Para muchas personas sí. ¿Por qué traigo esta colación? Porque muchas de esas personas, ¿no? Que en el pasado han denunciado cualquiera que siquiera tenga una postura tibia respecto al aborto como un globalista o como un agente, un caballo de Troya de la izquierda, ¿no? Bueno, hoy en día o se quedan callados o incluso justifican, lo cual es mucho peor, ¿no? Quedarse callado ya está grave, pero incluso justifican la narrativa que está teniendo el expresidente Donald Trump respecto a este tema. Repito, si usted no es de esto, señores, este video no es con usted. Esta crítica no es con usted, ¿no? Porque si usted es como yo, que puede apoyar a gente independientemente que no esté de acuerdo con ellos al 100% en todo, incluyendo el tema del aborto, entonces, bueno, evidentemente allí no hay una contradicción ni una inconsistencia. Pero a la gente que en el pasado y que además utilizan como un punto de acusaciones para decirles, no, mira, tú eres un asesino, tú eres un irrespetuoso, tú eres una persona, un agente del globalismo,
Entonces, bueno, yo pienso que deberían medir con exactamente la misma vara al expresidente Donald Trump, que en una reciente entrevista, bueno, mostró una postura bastante tibia y, si me lo preguntan, en bastante favor del aborto. Acá les voy a dejar cuando él empieza a hablar de esto, yo les voy a ir traduciendo lo que dice. What's going to happen is you're going to come up with a number of weeks or months. You're going to come up with a number that's going to make people happy. Él dice que lo que tienes que buscar es un número, ¿no? De semanas o de meses, justamente para, digamos, hasta qué punto es aceptable el tema del aborto. Y es un número para hacer a todos felices. O sea, ya la vida no empieza desde la concepción, sino que hay que buscar un número para hacer a todos felices y este tipo de concesiones. Un señor que dijo en el pasado que era pro vida y que mucha gente, bueno, lo apoyó en gran parte por eso. Because 92% of the Democrats don't want to see abortion after a certain period of time. Dice que el 92% de los demócratas, con todo y que ellos sí dicen ser pro aborto, no quieren que el aborto se realice después de cierto periodo de tiempo. No especifica cuál es el periodo, pero eso es cierto. Incluso hay gente dentro de ese partido que, si bien se consideran pro aborto, no es que están de acuerdo, como muchos están promoviendo al día de hoy, de que se haga hasta el último día, sino que quieren poner límites basados en hechos científicos. Hay gente que habla del latido del corazón, hay gente que habla de la formación del sistema nervioso, hay gente que dice que cuando el feto pueda vivir fuera de la madre, y bueno, hay gente que se va al extremo y dice que hasta que no esté afuera, entonces eso no es un bebé, no es un ser humano. If a federal ban landed on your desk, if you were reelected, would you sign it at 15? Are you talking about a complete ban? A ban at 15 weeks. Well, la periodista le está preguntando si a usted le llega al escritorio una prohibición del aborto a nivel general en 15 semanas, ¿usted la firmaría? Donald Trump le repregunta una prohibición completa a nivel federal y ella le dice, no, 15 semanas. People are starting to think of 15 weeks. That seems to be a number that people are talking about right now. Would you sign that? I would say. Después ahí, bueno, Donald Trump patina un poquito, dice que 15 semanas es un número que ha estado mucho en las discusiones, que es un número que la gente está mencionando mucho, y la periodista insiste, ¿usted firmaría eso? Sit down with both sides and I'd negotiate something, and we'll end up with peace on that issue for the first time in 52 years. Entonces él dice que él se sentaría con ambos lados, negociarían y quedarían con unos términos, bueno, con un compromiso, ¿no? Con un acuerdo que por fin traería paz a este asunto después de 52 años. I'm not going to say I would or I wouldn't. I mean, DeSantis is willing to. Él no va a decir que firmaría o que no lo firmaría, y después menciona al gobernador DeSantis de Florida. Vamos a ver qué dice. Sign a 5-week and 6-week ban. Would you support that? You think that I think what he did is a terrible thing. And acá en el estado de la Florida, después que justamente la Corte Suprema eliminó Roe versus Wade, digamos que se le devolvió a los estados la potestad de legislar sobre estos hechos. En el estado de la Florida, el gobernador firmó una ley en contra del aborto, una ley pro vida, que prohíbe los abortos después de las 6 semanas. ¿Qué sucede a las 6 semanas? Ya hay latido del corazón. Bueno, lo que dice Trump en ese último pedacito que les puse en la entrevista es que a él le parece eso algo terrible. Dice, DeSantis sí está firmando una prohibición al aborto de 5 a 6 semanas y me parece que eso es una cosa terrible. Yo me pregunto, toda la gente esa que se jacta de ser pro vida y que dicen que es un deal breaker si su candidato no es pro vida, le van a dejar, y que estaban apoyando a Trump, le van a dejar de dar su apoyo por esto. Y si es así, ¿por qué entonces no lo han dicho públicamente? Porque es muy fácil a alguien que quizás no es popular, ¿no? A alguien que nadie conoce, o a alguien que, digamos, está en una carrera un poco más local, acusarlos de cualquier cosa, que tú eres un globalista, tú eres un pagado de Soros, tú eres un asesino de bebés, y bueno, el término que a usted se le ocurra. Ah, pero como es Donald Trump, muy poca gente se atreve a criticarlo. ¿Por qué? Porque si criticas a Donald Trump, entonces esos insultos que yo estoy diciendo, bueno, se te devuelven. Es que tú eres un globalista, es que tú eres un caballo de Troya de la izquierda, es que tú eres un agente del progresismo, es que a ti de seguro te paga George Soros, etcétera, etcétera. Entonces no hay consistencia respecto a los principios, ¿no? A las ideas que dicen promover, que dicen defender, a las cuestiones que dicen que les parecen ser sumamente importantes. Pero bueno, si las hace cierta persona, allí me quedo callado. O lo sigo apoyando o lo justifico. A ese punto hemos llegado. Y no ha sido lo único. No ha sido lo único. Porque es que, bueno, el presidente Trump ha estado en varios medios y como que le está costando tener posturas firmes últimamente. Otro tema que a los republicanos acá les
digamos, han tomado como bandera, y por cierto, lo apoyo, ¿no? Y han, digamos, iniciado campañas bastante fuertes, es el tema de las mujeres trans, de los hombres biológicos que pasan, bueno, algunos pasan por un proceso de cirugías, de hormonas, y hacen una transición para ser mujeres trans, ¿no? Y hay otros que ni siquiera, hay otros que, bueno, se visten como mujer, se maquillan, se hacen sí algunas operaciones y cuestiones, pero quizás porque no tienen los mismos recursos que los otros, no pueden hacer la transición completa. Sin embargo, ¿qué ha pasado acá? Que los republicanos, algunos incluso con una falta de empatía enorme, porque bueno, o sea, ya los tratan incluso como si no fuesen seres humanos, lo cual me parece también bastante lamentable, pero independientemente de ello, que han dicho que esto es una enfermedad, que la disforia de género, lo cual es el término clínico, ¿no? Para esta condición, es algo que hay que tratar justamente como un tema de salud mental, que un hombre jamás va a poder ser una mujer y viceversa, ¿no? Porque eso es algo que está en tu ADN, eso es algo que lo llevas en los huesos, bueno, incluso hay ciertas cuestiones que los hombres no tienen que las mujeres sí tienen y viceversa, y no se limita nada más al tema de los genitales, no se limita incluso a temas de órganos, ¿no? De cuestiones internas tipo un útero o una próstata. También incluso hay ciertos huesos, por ejemplo, el hueso de la pelvis es distinto si es un hombre o una mujer. Y repito, lo que se lleva en el ADN, por eso es que uno cuando consigue, digamos, huesos, ¿no? De hace tantos años, uno es capaz de decir era hombre o era mujer. Y entonces, bueno, esto se ha vuelto un tema de discusión, sobre todo porque hay adoctrinamiento en las escuelas y qué sé yo, lo cual, repito, me parece que es un tema lógico, que hay que seguirlo debatiendo y que si realmente estamos del lado de la ciencia, esa postura que parece ser inhumana por algunos, no, o catalogada así por algunos, realmente es la cierta. Pero nuevamente, si viene alguien y les dice, digo a estos republicanos o a estos derechistas que se la tiran muy de los impolutos y qué sé yo, si viene alguien y les dice, bueno, yo sí creo que un hombre puede ser una mujer, o te dicen, bueno, quizás no hay que ser tan radicales en estos temas, entonces, ¿qué? ¿Te acusan de qué? De globalista, de ser pagado por Soros, de ser progresista, de ser un caballo de Troya de la izquierda, o cualquier cosa que se les ocurra en el momento. Ah, pero si lo hace Trump se quedan callados. ¿Por qué les digo si lo hace Trump se queda callado? Porque a Trump le hicieron la pregunta, una pregunta que, por cierto, acá en los Estados Unidos se volvió muy famosa por un documental que hizo de Daily Wire de manos de un señor llamado Matt Walsh, que el documental literalmente se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Y Megyn Kelly, que es la periodista que ven en pantalla, le está preguntando directamente, la pregunta que le lanza es, ¿puede un hombre convertirse en una mujer? Y vean la respuesta, la reacción de Donald Trump. Can a man become a woman? In my opinion. O sea, vean todo, una pregunta que se le hace a cualquier otro, y si hubiesen reaccionado así, lo acusan o lo tildan de ser un infiltrado, y normalmente más bien cuando se lo preguntan, les dicen no directamente, el primero hace, después se ríe un poquito, ¿no? Acá se los voy a poner para que no digan que yo estoy inventando. When? Ahí, ¿no? Una pausa, una risa bastante incómoda, y después entonces empieza a justificar. Dice, bueno, como que mujer, hombre, son cuestiones de nacimiento, creo que la mujer es la que puede dar a luz. Pero después se inventarán otra cosa. Eso es lo que dice Trump en el resto de la entrevista. Se los dejo, bueno, para que el que hable inglés vea que yo no estoy manipulando lo que está diciendo, pero eso es lo que él dice. O sea, él dice, hay mujer, hombre, yo creo que eso viene de nacimiento y creo que la mujer puede dar a luz. Es la única que puede dar a luz. Lo dice después de todo eso. Y no se va incluso a cuestiones más allá. Pero bueno, acá se las dejo. In my opinion, you have a man, you have a woman. I think part of it is birth. Can the man give birth? No. Although they'll come up with some. Esto es sencillamente un video para la reflexión. Si usted en el pasado nunca, digamos, se mostró tan radical en estos temas, no se tome este video con usted. Usted tiene derecho a seguirlo apoyando, aunque no esté de acuerdo. Porque nosotros jamás vamos a conseguir a alguien con quien estemos de acuerdo en el 100% de las cosas. Nada más vamos a estar de acuerdo en el 100% de las cosas con nosotros mismos. Somos la única persona con la que vamos a estar de acuerdo siempre, en todo momento y en todo lugar. Pero si usted es de aquellos que se rasgaba las vestiduras porque el conservadurismo es lo que nos puede salvar, y entonces evitamos esas autopercepciones de género y el aborto como una práctica inhumana y qué sé yo, y yo sería incapaz de apoyar a un candidato que defienda estas posturas, bueno, señores, si usted está apoyando a Trump,
y era de los que decía esto, o lo deja de apoyar o asúmase como un hipócrita, porque eso es lo que es. No pueden andar viendo con una vara moral, ¿no?, a un ciudadano de a pie o a un candidato para un cargo mucho más local. Pero si lo hace Trump, entonces ahí sí no decimos nada. La verdad que tenemos que tener un poquito de principios, un poquito de moral, ¿no? Un poquito de defender ideas y no personas, y entonces en base a eso yo creo que es que realmente vamos a poder mejorar como sociedad. Mientras sigamos siguiendo Mesías y sigamos justificando lo injustificable y sigamos tratando de buscarle la quinta pata, ¿no?, a unas declaraciones que realmente no tienen sentido alguno respecto a lo que este señor en el pasado dijo defender, entonces evidentemente yo creo que, bueno, estamos perdidos. Por eso mi llamado es siempre al criterio, a la autocrítica y a no fanatizarse, señores. Ser fanático de cualquier cosa, o sea, fanático así enfermo, ciego, es malo, pero de un político es mucho, mucho peor. Porque eso es gente que, bueno, la mentira, independientemente de la ideología, los políticos en términos generales son personas mentirosas. Entonces yo creo que tenemos que juzgar en base a las ideas y en base a cuando llegan a las posiciones, ¿no?, realmente cuántas de esas ideas o de esas propuestas lograron implementar y en dónde hay, digamos, incumplimientos, ¿no?, o en donde hay hipocresía. Esto que está haciendo ese señor es una hipocresía enorme. Pero más hipócritas, bueno, quienes dicen ser radicales en estos temas, que no ceden ni siquiera un milímetro ante la izquierda, pero si es ante Donald Trump, ahí sí lo ceden. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se baja la aplicación y colocan la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan a nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y para las veletas, ¿no?, que andan cambiando conforme la opinión pública vaya cambiando. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha, porque hay otro tema que hay que discutir que creo que es importante, de estos países y de estos presidentes que se hacen llamar democráticos y hay gente que cree en la libertad, pero bueno, en cada oportunidad que tienen lo que hacen es quitarle justamente las libertades a sus ciudadanos. Ya regresamos.